Siguen existiendo reacciones de esto y justamente para hablarnos sobre esta problemática tenemos en el estudio al autor del libro Y ahora qué hago, es el maestro Jorge Berrones. Además también tiene un nuevo trabajo, es con Generación Z, con permiso Millennials, la Generación Z. Maestro Berrones, bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Primero, ¿quiénes son los de la generación de los Z? Los Centennials, ¿y qué diferencia hay entre Centennials y Millennials? Para ubicarnos primero. Ok, perfecto. La generación Z o Millennials son todos aquellos nacidos entre 1995 y el 2010. O sea, son las personas, los chavitos que tienen entre 10 y 25 años. Y ellos tienen características bien importantes. Son la primera generación en la historia que nacieron en un mundo con Internet. Ellos no conocen un mundo sin Internet y entonces tienen bastantes características bien interesantes. Tienen características muy buenas, pero también tienen otras características más específicas. Si pudiéramos enumerar las características que definen a un chico centennial, ¿cuáles serían, maestro? Ok, un chico centennial o generación Z o screenagers tienen muchos nombres. Básicamente voy a empezar con las más interesantes que son, tienen la tasa de suicidios más alta de todas las generaciones, tienen la tasa de depresión más alta de todas las generaciones, tienen problemas de manejo de conflictos. El asunto con ellos, están tan acostumbrados a comunicarse y todo hacerlo a través del teléfono, que entonces tienen detalles, muchas áreas de oportunidad con la inteligencia emocional, la inteligencia social. La forma de validarse de ellos ahora es por medio de las redes sociales. Y ahí es donde se empieza a poner interesante cómo las redes sociales a veces ejercen bastante presión en ellos, que cosas que a nosotros nos parecerían ridículas, de que cómo te va a afectar a ellos sí. Me mencionó usted algunos casos de una estudiante de usted, de una chica que conoció. Sí. A ver, cuéntenos un poco de ese tipo de experiencias y de cómo les afecta a los jóvenes de estas generaciones. Es bien interesante comentarlo porque nosotros, quizás los que estamos un poco más maduritos, no nos cabe en la cabeza. Conocí una alumna del Colegio Miraflores en León, Guanajuato, muy guapa, de preparatoria, no tenía problemas económicos, no tenía problemas familiares y era muy bonita, pero en Facebook ella siempre se comparaba con las modelos. Y las modelos pues obviamente salían a otros lugares, vestían mejor, andaban en otros países y eso a ella le afectó bastante, que intentó suicidarse. Nosotros los mayores, ¿cómo es posible que te afecte tanto eso? Hay otro ejemplo, ¿se acuerdan cuando estaba el reto de la ballena azul, cosas así, que les decían que siguieran varios pasos y en el 52º día que se tiraran de un edificio y se suicidaran? Hay varios casos documentados aquí en México donde varios alumnos, varios jovencitos hicieron eso. Entonces uno se pregunta, ¿cómo es posible que las redes sociales te influencien tanto? La verdad es sí. Le interrumpo. Usted habla de modelos, es muy importante para todas las personas, jóvenes y adultos y más menores, más susceptibles como ellos. ¿Cuáles son sus modelos a seguir y cuál es el papel de los padres de familia? Bueno, en nuestros tiempos a lo mejor queríamos ser bombero, queríamos ser presidente, cosas así, ¿verdad? Entonces, conforme han pasado los años, las personas que son importantes han ido cambiando. Ahora a lo mejor el mundo se ha vuelto más superficial, somos más superficiales, más monetizados, y ahora ellos quieren seguir a modelos, jugadores de fútbol, a influencers. Ya en nuestros tiempos no habían influencers, pero era en YouTube. Ya ven que ellos pueden seguir, hay personas que tienen miles y millones de seguidores. También ahora siguen a los gamers. Los gamers son los chavitos que ya son profesionales en videojuegos, y ahí empieza otro problema, por ejemplo, cómo los videojuegos los están empezando a afectar. A ver, el caso del menor de Torreón. ¿Qué puede pasar en la mente de un jovencito de 11 años de edad para que se atreva a atentar, a dispararle a sus maestros, a sus compañeros, atentar contra su propia vida? ¿Qué sucede en la mente de ese menor? Bueno, como se ha dicho muchas veces, las causas son multifactoriales, no es un solo factor. De hecho, hay una situación bien interesante.
Tengo cientos de artículos que dicen que los videojuegos violentos no están asociados a la violencia, pero también tengo bastantes artículos que dicen que la violencia sí está relacionada con los videojuegos. Entonces, si de hecho creo que leí de él, creo que su mamá había muerto por degollamiento, su papá estaba en la cárcel o algo por narcotráfico. Entonces, si tú tienes problemas familiares muy, muy fuertes, tienes problemas de autoestima, te la pasas jugando videojuegos muy violentos, se te da acceso a las armas, que creo que el abuelo, creo que lo metieron a la cárcel inclusive por eso. Ese es un cóctel perfecto sí, como para una situación violenta, para que derive se una juntó situación todo. violenta. ¿Cuál es la responsabilidad y ante ese escenario, ante ese cambio generacional, qué debemos hacer los padres de familia y los abuelos? Porque hay abuelos que tienen al cuidado de esos menores. Bueno, tenemos que hacer muchas cosas. Por ejemplo, en Estados Unidos, ustedes saben, desde Columbine en 1999, cuando hubo un tiroteo, yo creo que eso es un problema que se debe de abordar el gobierno, las empresas, los papás, los abuelos, las escuelas, todo. Para empezar, la facilidad de obtener armas, ¿verdad? Ese sería un problema. El siguiente problema que creo que en esa escuela sucedió, ya ven que lo de revisar mochilas, los padres de familia no estuvieron de acuerdo con eso. Por otro lado, nosotros en el mundo académico, en las escuelas, tenemos que ser bien cuidadosos y observar comportamientos que sean algo raros de los alumnos o que hagan comentarios. Y también cuando tenemos juntas con los padres de familia, nosotros nos podemos dar claramente cuenta cuando a veces los papás son muy conflictivos o tienen problemas y que se empiezan a reflejar en los hijos. ¿Qué está pasando ahora con esto de los menores que tienen celular y que dicen, bueno, pareciera que el celular es el que está educando al niño? Bueno, ese es otro ¿Qué pasa problema. con el cerebro de Claro. Comentamos eso. niños o adultos? Bueno, para empezar, desgraciadamente el teléfono celular, las laptops o tablets son las niñeras más baratas, ¿verdad? Que estás con un niño en cualquier lugar, le pones el teléfono y ya entretuviste al niño. Es mucho más fácil tener un niño entretenido, más fácil y más barato. Porque antes, a lo mejor en nuestros tiempos, pues nos metíamos que a clases de karate, clases de inglés, clases de idiomas, salíamos a la calle a jugar. Es que se han conjuntado muchas cosas. Ahora con la inseguridad, pues los papás a lo mejor prefieren que su hijo esté adentro de la casa, ¿verdad? No más que cuando estás adentro de tu casa, pues nomás estás interactuando con videojuegos, no estás acostumbrado a interactuar con gente. Entonces, ¿qué sucede? No estás acostumbrado a tener reveses en la vida o tener problemas que antes nosotros pues los manejábamos mucho más fácil. Y entonces, ¿qué pasa? Pasan mucho tiempo con los videojuegos. Una cosa bien interesante, que eso es fascinante y es bien importante que todos entendemos. Nosotros nos enseñaron por muchos años que el cerebro no cambiaba con el tiempo, pero ya queda demostrado que el cerebro cambia bastante. De hecho, ¿se acuerda que le comenté en el programa de radio que las terminaciones nerviosas de las neuronas tienen muchas ramificaciones nerviosas? Conforme se estimulan diferentes áreas del cerebro, se producen más neuronas. Entonces, literalmente, el cerebro de los jovencitos o de los niños modernos es diferente al nuestro. ¿Qué parte se está afectando, para bien o para mal? El lóbulo prefrontal, donde se toman a cabo las decisiones de corto plazo, cuestiones de imágenes, cosas así, se están estimulando más. Unas regiones del cerebro se están estimulando más que otras. Ejemplo de las que no se están estimulando, por ejemplo, ciertas áreas del hipotálamo y de otras partes del cerebro que están asociadas con la memorización. Entonces, fijan, ahorita los niños modernos, yo que doy clases en una escuela, les pregunto algo, oye, no me sé esto, ¿para qué, prof? Si lo tengo en el internet. Entonces, el cerebro de ellos están estimulando bastante lo visual, cómo reaccionar a cosas que se les presentan en el teléfono, pero memorización, comprensión, se les empieza a dificultar porque no lo están practicando. A ver, maestro, así como nos recomiendan ciertas horas de sueño para dormir y descansar, ¿cuánto es lo ideal para que el menor o el muchachito esté en el teléfono o en sus redes o en su iPad? Muchos autores difieren, pero normalmente ellos recomiendan de 2 a 4 horas como máximo. ¿De acuerdo? También tenemos, ¿se acuerda que le comentaba? Tenemos el problema ahora de insomnio infantil. Nunca había habido insomnio infantil. Entonces, ¿qué sucede? Muchos padres de familia no entendemos que los teléfonos
la luz está compuesta por varios colores de luz. La luz azul le pega a la glándula pineal. La glándula pineal es la que secreta melatonina y es la que prepara el cuerpo para dormir. Entonces, lo que usted preguntaba de qué podemos hacer, para empezar, como padres de familia, como maestros, como gobiernos y todo, tenemos que entender cómo está afectando la tecnología en los aspectos positivos y en los aspectos negativos, tanto médicos. Hay una cosa bien interesante que también le comenté. Hay un programa, una aplicación que se llama Snow World. Esta es una aplicación que diseñaron unos en la Universidad de Washington. Fíjense, ese videojuego es capaz de quitar el dolor a personas con quemaduras de tercer grado. O sea, lo están usando en soldados que vinieron de la guerra en Estados Unidos y todo. Y ese videojuego es capaz de generar las sustancias endorfinas y otro tipo de cosas que les quita el dolor a la gente. De hecho, algunos autores en China y en Estados Unidos le llaman la morfina electrónica. Entonces, lo que nosotros no entendemos es de si un videojuego es capaz de quitarnos el dolor de quemaduras, ¿cuánto puede influenciar en otras cosas? Y se están empezando a hacer estudios sobre el tema. ¿Qué llamado podemos hacer a los padres de familia? Porque preocupa a la sociedad que no se repitan hechos como el de este colegio de Torreón, donde un menor de pronto dispara contra sus maestros, contra sus compañeritos y se suicida. Pues para empezar tenemos que tratar de aprender más sobre el tema, porque hay mucha desinformación sobre el tema. Si Dios quiere, yo creo que fui el primero en escribir un libro. Voy a aprovechar para hacer comercial. La generación Z, con permiso del millennial, la generación Z ha llegado. Entonces tenemos que empezar a entender cómo están afectando ese tipo de cosas. Tenemos que demandarles a las escuelas que pues traten de investigar más sobre el tema y todo para que nos ayuden. Bien, pues ahí está. Entonces, mucha atención. Repetimos estas generaciones, la generación Z, que es la generación que le llaman también Centennials. Están entre los 10 años y los 25. Sí, la gente cree, de hecho, muchos, inclusive maestros, piensan que son millennials. No, los millennials fue la generación anterior. Se puede hablar los millennials ya son más maduros con relación a sí, ajá. Bueno, y la generación X, que son los que están antes de los millennials, piensan que son más maduros que los... Y así nos vamos. Y los baby boomers pensamos que somos más maduros que otros. Hay otra cosa que quiero comentar rápidamente. Ellos no están mal y no están bien. Nosotros no estamos mal y no estamos bien. Lo que pasa es que somos diferentes. Entonces lo que tenemos que buscar es un punto medio entre todos. ¿Por qué? Porque ahorita también ya se están empezando a dar casos. Tenemos situaciones bien interesantes en el mercado laboral. ¿Por qué? Porque los centennials quieren estar año y medio, 2 años, cuando mucho en un trabajo. Quieren tener ascensos, quieren que se les trate muy especialmente, trato personalizado. Y pues uno, oye, llevas un año aquí, ya quieres un aumento, un ascenso. Es que creen entonces que tan fácil la como inmediatez. Lo tienen en su teléfono, lo tienen en la realidad. Los videojuegos han hecho eso. Luego nos visita de nueva cuenta, se nos acabó el tiempo. Gracias. Muchas gracias, Marilena, por tenerme y nos aquí. falta muchísimo todavía. Lo más importante es que padres de familia, madres de familia, pues a estar atentos con nuestros hijos. Nos permiten una breve pausa y regresamos.